¿Qué tan poderoso es Kamish, la gran calamidad de Solo Leveling? En este video te contaré su historia y su nivel de poder comparándolo con monstruos como Beru. Quédate hasta el final porque hay datos muy interesantes exclusivos del manga. Comenzamos. La aparición de Kamish marcó un antes y un después en la historia de los portales de rango S. No fue solo un dragón, fue la confirmación de que existían entidades capaces de desestabilizar por completo la estructura defensiva mundial. Su nivel de amenaza obligó a una respuesta global coordinada, algo que hasta entonces parecía imposible en el universo de los cazadores. Kamish no irrumpió como un invasor cualquiera, sino como un mensaje: el mundo ya no tenía control sobre lo que venía del otro lado. Las cifras de cazadores eliminados no solo fueron alarmantes, sino también reveladoras de lo obsoletos que eran los protocolos de combate conocidos. Hasta ese momento, se pensaba que una fuerza conjunta de élite podía neutralizar cualquier criatura. Kamish rompió esa lógica con violencia, estrategia y una resistencia descomunal. La criatura se convirtió en una calamidad no solo por su poder bruto, sino por el caos que generó entre las naciones. Que los países más poderosos unieran a sus mejores cazadores revela el nivel de desesperación institucional frente a lo desconocido. Kamish no solo vencía, anulaba completamente la ventaja táctica de los humanos. Su comportamiento en combate mostraba patrones inteligentes, atacando puntos vulnerables y desestabilizando formaciones con precisión. La cantidad de rango Aires que murieron antes de que los cazadores nacionales intervinieran indica que el margen de error era inexistente. La criatura no dejaba espacio para la adaptación, y eso convirtió cada segundo de batalla en una sentencia de muerte. La narrativa global cambió, ya no se trataba de vencer al monstruo, sino de sobrevivir a su existencia. Los 5 cazadores nacionales lograron lo impensable, pero el costo fue silencioso y profundo. La victoria sobre Kamish no trajo celebración, sino una reflexión amarga sobre la fragilidad del sistema. Enfrentar algo de ese calibre exigió que los máximos representantes del poder mágico se expusieran personalmente. Esto deja claro que el equilibrio no estaba asegurado, y que nuevas amenazas podrían superar incluso ese umbral. El hecho de que Kamish no haya vuelto a aparecer no da garantías, solo tiempo. Su presencia dejó heridas estructurales que obligaron a replantear el rol de los cazadores, los gobiernos y los sistemas de defensa. Kamish fue la tormenta que reveló lo mal construidas que estaban las murallas del mundo. Incluso después de muerto, Kamish sigue influyendo en las decisiones más importantes del gremio de cazadores. Su sombra, convertida en arma por Sung Jin-woo, es tanto herramienta como recordatorio. Tener a Kamish bajo control es una hazaña que intimida tanto como inspira, porque no hay forma de medir completamente lo que representa. Si un monstruo así apareció una vez, la posibilidad de que existan otros es real. Esa idea hace que todos los sistemas operen con una tensión constante, ajustando estrategias, redefiniendo rangos y mejorando equipamiento. Kamish dejó claro que la era de portales manejables terminó, y que la supervivencia requiere algo más que poder, exige lucidez, adaptación y sacrificio. En ese sentido, su historia no es solo una batalla, es una advertencia escrita en fuego. Si te está gustando el video no olvides suscribirte y darle like. Muchos creen que Kamish no era tan especial, que con el paso del tiempo, fue superado por criaturas más impresionantes, más destructivas. Pero esa idea es un error de percepción, nacido de la progresión narrativa, no de los hechos. Kamish fue vencido por 5 cazadores nacionales, una cifra que hasta hoy ningún otro monstruo ha exigido. Y aún así, con la llegada de Belion y el ejército de Asborn, vimos 3 dragones similares, confirmados por Thomas André como amenazas existenciales, al expresar: en ese ejército hay 3 dragones que amenazan la existencia de la humanidad.
Entonces Camis fue solo uno más. Sun Ying-wo fue claro. Cuando habló del ejército de Antares, advirtió que había cientos de dragones como Camis. Y esa frase fue suficiente para relativizarlo. ¿Cómo puede ser legendario algo que existe por centenas? Pero aquí está el engaño, no todos esos dragones enfrentaron solos al mundo. No todos sobrevivieron al ataque de los cazadores más fuertes. Camis lo hizo. Y lo hizo antes de que el mundo entendiera siquiera lo que había detrás de un portal ese. El impacto visual también juega su papel. En la coronación de Belion como comandante, los 3 dragones lanzan fuego al cielo. Tusk responde con su himno, amplificado por el orbe de la avaricia, y su llama es más del doble. Si el orbe duplica su poder mágico, entonces Tusk está al nivel de esos dragones. Y si esos dragones eran como Camis, significa que Tusk lo iguala. En Solo Leveling se confirma repetidamente que no todos los monstruos de una misma especie comparten el mismo nivel de poder. Uno de los casos más evidentes es Beru, el antiguo rey hormiga. A pesar de pertenecer a la misma especie que los guardias reales de la reina, todos de rango S, Beru lo supera con facilidad absoluta. Su comportamiento, velocidad y técnicas están por encima del estándar de su raza, mostrando que hay excepciones que rompen cualquier clasificación general. Lo mismo ocurre en Solo Leveling, Ragnarok, con Gray, hijo del monarca de los colmillos, Rakan. Aunque apenas está comenzando su camino, su poder mágico es tan elevado que su potencial ya rivaliza con cazadores experimentados. Su herencia lo convierte en un individuo único, un ejemplo claro de cómo el linaje puede producir anomalías dentro de una especie ya peligrosa. Amu representa otra forma de monstruo especial, creado por Tarnak, el monarca del cuerpo de hierro. No es simplemente una bestia fuerte, sino el resultado de un proceso brutal de experimentación y tortura, diseñado para generar resistencia absoluta. Su cuerpo evolucionó para ser más duro que el acero mágico y su presencia provocó temor incluso entre los cazadores veteranos. Aunque pertenezca a una categoría reconocible, su comportamiento y durabilidad lo sitúan en una clase aparte. Esto demuestra que el concepto de monstruo especial no es teoría narrativa, sino una constante funcional en el mundo de Solo Leveling. Cada vez que surge una criatura de este tipo, obliga a reevaluar las escalas de amenaza. Si Beru es una versión superior de los insectos mágicos, Gray una anomalía genética entre los bestiales y Amur una creación resistente por encima del rango S, entonces Camis también puede ser visto bajo ese lente. El hecho de que existan más dragones como él no lo elimina como figura especial dentro de su especie. Al contrario, lo posiciona como posible vanguardia, el modelo más refinado que vino antes que los demás. Su aparición fue única en tiempo, contexto y resultado. No luchó como parte de un ejército, sino como una calamidad solitaria que enfrentó al mundo entero y dejó huellas en la historia. Negar su excepcionalidad es no entender cómo opera la escala de poder en Solo Leveling, donde lo verdaderamente peligroso no es lo común, sino lo que cambia las reglas. En Solo Leveling, la cooperación internacional entre cazadores es más una ilusión que una práctica común. Durante el incidente de la isla Jeju, Corea del Sur enfrentó sola una amenaza de rango S que devastó su territorio. Las naciones no ofrecieron ayuda, y solo Japón se involucró, motivado por los intereses personales de Goto Ryuki y su deseo de demostrar superioridad. Incluso en ese contexto, la ayuda japonesa fue limitada y cargada de arrogancia, lo que dejó claro que la solidaridad entre países no era la norma. Algo similar ocurrió cuando se rompió el portal de rango S en Japón. La amenaza era real, pero ninguna nación se movilizó para apoyar. La lógica era simple: si no afecta directamente, no se interviene. Pero con Camis, esa lógica se rompió por completo.
La aparición de Camis no fue vista como un problema regional, sino como una amenaza existencial. Su poder era tan descomunal que obligó a las naciones a dejar de lado sus intereses económicos, políticos y estratégicos. No se trataba de proteger fronteras, sino de evitar la extinción. Por primera vez, los cazadores nacionales se unieron no por prestigio, sino por necesidad. La cooperación no fue negociada, fue instintiva. Camis no permitió margen de cálculo ni diplomacia, su presencia exigía acción inmediata. Y esa acción fue global, porque el monstruo no distinguía entre banderas. En ese momento, el mundo entendió que algunas criaturas no se enfrentan con gremios, se enfrentan con humanidad. Este contraste revela una verdad incómoda: las naciones solo se unen cuando el miedo supera al orgullo. En Geku, la amenaza era contenida, y eso bastó para que el mundo mirara hacia otro lado. En Japón, la ruptura del portal fue caótica, pero aún así no generó una respuesta internacional. Pero Camis fue diferente. Su poder no podía ser ignorado, ni contenido, ni negociado. Era una fuerza que exigía sacrificio colectivo. Y aunque se logró vencerlo, lo que quedó fue una lección amarga: la cooperación entre naciones no es constante, es reactiva. Solo aparece cuando el monstruo ya está rugiendo. Camis obligó al mundo a actuar como uno solo, pero esa unidad fue temporal. Después de su derrota, las viejas dinámicas volvieron: competencia, aislamiento, cálculo político. El dragón fue vencido, pero la amenaza de futuras criaturas similares persiste. Y si el mundo vuelve a dividirse ante el peligro, el próximo Camis no dará segundas oportunidades. Su historia no solo habla de poder, sino de lo que se necesita para que la humanidad deje de lado sus diferencias. Porque si Camis enseñó algo, es que la verdadera cooperación no nace del interés, nace del miedo a desaparecer. Camis no fue solo temido por lo que hizo en vida, sino por lo que provocó después de su muerte. Cuando Sun Yinlu visita el cadáver del dragón, se le revela que su cristal mágico provee energía suficiente para abastecer a toda la Asociación de Cazadores de Estados Unidos. Esto indica que su núcleo no solo era de gran tamaño, sino de densidad energética incomparable. No hay otros cristales mencionados en la obra que tengan una capacidad semejante. La asociación lo conserva como si fuera una fuente de poder nacional, lo cual lo convierte en activo estratégico de primer nivel. Que el cadáver se mantenga funcional 8 años después es una anomalía incluso en criaturas de alto rango. Camis, incluso muerto, sigue generando impacto. La persistencia de energía mágica alrededor del cuerpo de Camis deja en evidencia que su poder no se agotó por completo al morir. Esto sorprendió incluso a Jin Woo, quien está acostumbrado a manejar criaturas de todos los niveles. En el universo de Solo Leveling, la energía residual suele disiparse tras la muerte, pero en este caso, se mantenía como un aura viva. Esto sugiere que Camis tenía una estructura mágica más profunda, posiblemente alimentada por una fuente interna de regeneración oculta. O bien, su conexión con la dimensión de donde vino era más fuerte que la de otros jefes de portal. La anomalía no se limita a la magnitud del poder, sino a su persistencia. No era solamente poderoso, era sostenidamente peligroso. Cuando Sun Yinlu extrae su sombra, Camis habla. No importa si lo hace en lengua humana o monstruosa, el hecho de comunicarse lo sitúa en un rango mental superior. En la jerarquía de las sombras, solo los generales tienen capacidad de hablar y razonar. Beru, por ejemplo, tiene facultades lingüísticas y tácticas propias del mando. Que Camis posea estas mismas cualidades evidencia que no era solo músculo, sino también inteligencia. No fue vencido por simple fuerza bruta, sino por coordinación extrema de cazadores nacionales y daño concentrado. La sombra parlante muestra que, en vida, Camis
Probablemente era un comandante natural. Su rol no era el de peón, era el de líder. Cuando Sun Yinú se encuentra frente a la sombra de Camis, hay una frase que encapsula toda su impresión: que un monstruo mantenga tal ego, después de convertirse en sombra, supera por mucho a cualquier monstruo que haya visto. Esa línea no es solo admiración, es diagnóstico. En el sistema de sombras, el ego tiende a disolverse, reemplazado por obediencia y conexión mágica. Pero Camis, incluso transformado, no cedió su presencia. Conservó una postura altiva, un instinto de dominio, una conciencia de grandeza. Yinú no lo está comparando con otros dragones, lo está posicionando por encima de todas sus criaturas, vivas o convertidas. Esa frase confirma lo que el análisis viene revelando: Camis fue y sigue siendo especial. Beru fue reconocido por haber vencido a más de 10 cazadores de rango S, lo que generó atención entre los gremios. Sin embargo, su amenaza nunca fue considerada internacional. Durante la invasión en la isla Jeju, los cazadores nacionales se mantuvieron al margen. Liu Ziqian, cazador nacional chino, expresó tras acabar con una nueva ola de hormigas: si al menos esa hormiga negra estuviera viva, habría tenido algo de emoción. Esa línea deja claro que ni siquiera Beru representaba un desafío relevante para un cazador nacional. Camis, en cambio, requirió la intervención de 5 de ellos. Esto marca una diferencia de escala: lo que Beru hizo con 10 cazadores S, Camis lo hizo con centenas. No por economía, política o prestigio, sino por terror colectivo. Camis no fue combatido, fue enfrentado como síntoma de extinción inminente. Cuando Thomas Andre le entrega a Yinú las dagas hechas con el colmillo de Camis, se menciona que se usó el colmillo más grande, el que logró atravesarle el estómago. Esto confirma que Camis fue herido seriamente en combate. No era invulnerable, pero tampoco fácil de vencer. Si un cazador nacional como Thomas Andre tuvo que enfrentarse al nivel de recibir una herida mortal a cambio, eso revela el costo táctico de la victoria. La escena se muestra con solemnidad, no con arrogancia. Incluso con toda su fuerza, Andre reconoce el respeto que Camis impone. Esa herida validó que derrotarlo exigía pagar con sangre y poder. Los colmillos convertidos en dagas también revelan la densidad física del cuerpo de Camis. Solo fragmentos de su anatomía eran suficientes para crear armas mágicas de rango nacional. Esto es un indicador de que su biología era más resistente que la de otros dragones aparecidos posteriormente. No se trataba solo de tamaño, sino de composición mágica interna. En términos técnicos, cada parte de Camis funcionaba como una herramienta energética. Sun Yinú, al recibirlas, no se sorprende por su forma, sino por el origen. Porque si algo viene del dragón que mató a cientos, no es simplemente un arma, es un legado de guerra. Si Beru captó atención por derrotar a una decena de cazadores de rango S, ¿cuál debería ser la reacción ante Camis, que venció a cientos? A diferencia de Beru, Camis enfrentó no solo individuos, sino formaciones completas. Cazadores con recursos globales, herramientas especiales y conocimiento táctico, fueron eliminados sin alterar su ritmo de ataque. Las cifras no se discuten, porque ni siquiera los sobrevivientes intentan minimizar la pérdida. Cada baja fue el resultado de fuerza abrumadora, velocidad y adaptabilidad. Camis no tenía que evolucionar, ya estaba por encima. Y eso lo convierte en la cúspide de su especie. Los cazadores de alto rango suelen analizar a sus enemigos con precisión emocional y estratégica. Cuando un cazador nacional se refiere a un monstruo como una amenaza que exigió lo mejor de nosotros, no lo hace por cortesía. Camis recibió ese tipo de reconocimiento en más de una ocasión. Incluso después de muerto, su sombra inspira respeto silencioso. No hay burla ni menosprecio, solo atención medida.
Los cazadores saben que cada decisión frente a Camis tuvo consecuencias reales. Es el único enemigo que dejó cicatrices institucionales. La sombra de Camis no se comporta como una criatura sumisa. Posee lenguaje, autonomía en combate, e incluso transmite una presencia distinta al resto. Cuando Jinwoo lo incorpora a su ejército, lo hace con una actitud distinta a la que usó con Beru o Iris. El peso simbólico de esa sombra es mayor, porque al igual que el cadáver, el alma del dragón sigue teniendo poder, y ese poder no se genera. Se conserva. Camis fue especial en vida, y único en muerte. La diferencia entre Camis y otros jefes de Portal no está solo en la fuerza, sino en el contexto en que apareció. En ese momento, la humanidad no tenía herramientas claras para enfrentar calamidades interdimensionales. No existía una red internacional de respuesta inmediata ante amenazas de rango S. Su llegada funcionó como catalizador de reformas en defensa mágica global. Organizaciones, gremios y gobiernos comenzaron a actualizar protocolos a partir de esa aparición. En el lore de Solo Leveling, Camis obliga al sistema a evolucionar. Fue la presión externa que detonó el crecimiento interno. Si los portales posteriores se enfrentaron con más eficacia, es porque Camis enseñó cómo hacerlo. Su combate fue estudiado, replicado y convertido en manual táctico. Cada movimiento, cada ataque, cada resistencia dejó información valiosa. Sin ese enfrentamiento, los cazadores nacionales no habrían mejorado su coordinación. Incluso Sung Jinwoo, al observar su cadáver, reflexiona sobre la energía restante como un misterio por resolver. Camis no solo peleó, educó al mundo en la dureza de lo desconocido. A veces, el más valioso no es el que llega último, sino el que llegó primero y lo cambió todo. Camis es el monstruo que desafía el olvido. Su historia fue opacada por la aparición de cientos de dragones similares, pero eso no niega su excepcionalidad. Como en toda narrativa, lo que se repite muchas veces suele desvalorizar lo original. Sin embargo, los datos concretos muestran que Camis fue una entidad por encima del estándar. No solo mató cazadores, transformó gremios. No solo rugió, alteró naciones. Camis fue único por impacto, no por apariencia. Cada fragmento del análisis indica que Camis no puede ser comparado bajo criterios de cantidad. Su presencia no se mide por número de dragones similares en el ejército de Antares. Se mide por lo que provocó cuando nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Y en ese vacío de comprensión, Camis fue el monstruo que obligó a mirar hacia lo alto, a imaginar que el cielo podría quemarse, y que quizás ni la magia sería suficiente para detener lo que venía. Camis enseñó que la fuerza sin comprensión es solo el prólogo del desastre, que la arrogancia de los gremios puede desaparecer en segundos si la amenaza es real, que incluso demuestra su peso narrativo. La actitud de Jinwoo frente al cadáver también es distinta. No hay soberbia, ni análisis superficial. Hay respeto, sorpresa e incluso incertidumbre. El cuerpo sigue irradiando poder, y el cristal se mantiene activo 8 años después. Eso va más allá de la biología mágica estándar. Es un síntoma de que Camis no era una criatura cualquiera del otro lado del portal. Era posiblemente el primero de muchos. Pero aún así, único en su impacto. La comparación con otros dragones del ejército de Asgore y Antares tiene sentido en términos visuales, pero no estratégicos. Ninguno fue suficiente como para activar 5 cazadores nacionales de forma inmediata. Camis lo hizo, y pagaron un precio elevado para vencerlo. Thomas André, considerado uno de los más fuertes del mundo, fue atravesado por su colmillo. Y aún así, conserva ese fragmento como recuerdo, no como trofeo. Porque sabe que a Camis no se le venció por completo. Se le contuvo.
La sombra de Camis también refuerza su rango especial, no solo por hablar, sino por cómo reacciona ante Yin Wu. A diferencia de otras sombras, Camis no se muestra sumiso de inmediato. Hay una tensión implícita, como si el alma del dragón aún conservara orgullo. Esto sugiere que en vida, no era una criatura dependiente, sino dominante. Un líder natural, con conciencia táctica. Y eso solo aparece en los monstruos de nivel superior. Tusk, Beru, Ygritte, incluso Bellón. Todos tienen roles definidos y comportamientos funcionales. Camis, incluso como sombra, parece operar con lógica propia. No es reactivo, es autoestructurado. Eso lo distingue en el campo de batalla, porque no requiere constante supervisión de Yin Wu. Tiene criterio, tiene iniciativa, tiene voz. Y eso lo vuelve peligroso incluso después de la conversión. Los monstruos especiales no pierden esa esencia, la traducen. La historia no recuerda a Camis como debería porque fue anterior al crecimiento de Yin Wu. Pero eso no reduce su importancia. Al contrario, muestra que hubo enemigos enormes antes de que existieran las soluciones. Camis no fue vencido por las sombras, ni por ejércitos mágicos oscuros. Fue vencido por cazadores mortales, con sacrificio y límites humanos. Eso lo convierte en el monstruo, que exigió el máximo sin apoyo divino. Y en ese sentido, su derrota fue más difícil que muchas que vinieron después. Los sistemas mágicos evolucionan por necesidad. Camis fue esa necesidad. Sin él, el modelo de respuesta global habría seguido dormido, esperando el desastre. Su rugido fue un llamado a reformar estructuras, gremios, jerarquías. A cambiar la idea de que los portales eran simples fallas dimensionales. Después de Camis, el mundo entendió que los portales podían traer el fin. Y ahí empezó la resistencia real. No fue casualidad que Estados Unidos guardara su cristal como fuente energética nacional. Fue una decisión basada en su capacidad de abastecer sistemas completos. Eso implica que su núcleo mágico contenía niveles comparables a reactores mágicos estratégicos. Y ningún otro jefe de portal ha dejado un núcleo semejante. Esa singularidad energética posiciona a Camis como ente de alto valor logístico. No solo fue un enemigo, fue recurso, fue estudio, fue infraestructura. Nadie más ha dejado algo así. La sombra hablante representa mucho más que un detalle narrativo. En la mitología de Solo Leveling, la capacidad de comunicación indica jerarquía. Significa que Camis tenía estructura mental similar a la de un comandante. Beru lo demuestra todo el tiempo, y Camis también. No fue solo fuego y colmillos, fue táctica, lectura de terreno, comprensión de amenaza. Esas habilidades no aparecen en criaturas normales, solo en monstruos especiales. Y sin embargo, se le compara con otros dragones, porque son visualmente similares. Pero las estadísticas no se basan en apariencias. Se basan en resultados, en daño, en impacto duradero. Camis supera esas métricas por mucho. Ninguno ha vencido tantas fuerzas conjuntas. Ninguno ha provocado tanto cambio institucional. Por eso no es igual, es el que definió la diferencia. Camis fue herido, sí. Pero también dejó heridas. Físicas, mentales, logísticas, estructurales. Su presencia obligó a escribir nuevas normas. A construir nuevas armas. A crear nuevas categorías de clasificación. Eso lo convierte en pionero del miedo moderno. El miedo que genera Camis no es táctico, es filosófico. Obliga a preguntarse si el mundo realmente está preparado, si la magia es suficiente, si los cazadores nacionales pueden seguir siendo la respuesta final, porque si no, ¿qué hay después? Camis abrió esa pregunta, y no todos los dragones lo hacen. Muchos aparecen, luchan y mueren. Camis apareció, luchó, obligó a cambiar y dejó legado.
Eso es lo que lo distingue. No su fuego, no su tamaño, su memoria.